Y el Ministerio de Obras Públicas sigue trabajando en la autopista Duarte y la recomendación es mucha moderación en la autopista Duarte. Se están haciendo los trabajos, pero también hay áreas que tienen sus situaciones y que pueden generarle inconvenientes. Maneje a una velocidad de 80, 90 kilómetros por hora en la autopista Duarte y evite ese problema. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Y a propósito del ministerio, hay que destacar el trabajo que se está desarrollando en estos momentos en la provincia de Monte Plata, con una serie de obras importantes, reparación incluso de caminos vecinales, encabezada por el propio ministro de Obras Públicas, el ingeniero del INE Ascensión. Está radicado, él trasladó prácticamente el Ministerio de Obras Públicas para la provincia de Monte Plata. Debo decirle que la provincia de Monte Plata, que por su característica es una de las provincias más complejas, con una de las provincia, es una provincia con la mayor diversidad cultural que usted puede encontrar, pasando por ejemplo con el tema de lo que son los cultivos, esa zona de Yamasá, que es una excelente producción de cacao, de café, en esa zona de Yamasá por la altura que tiene, hasta esos campos de caña en esa zona de la sabana de Guabatico, y estamos hablando de Vallaguana, y la zona de Sabana Grande de Boyá también, ahora con otro tipo de cultivo, como es el tema de la piña. Y es una diversidad cultural y es una provincia muy compleja. Hay que recordar que la provincia de Monte Plata formó parte de la provincia de San Cristóbal y que terminaba aquí en La Malena de Boca Chica, que toda esa zona de San Antonio de Guerra, subiendo hasta Vallaguana, llegando hasta allá, hasta los Haitises, por la zona de Guaraguao, pegando a Limón del Yuna, y bordeando toda esa provincia de Cotuí y parte de San Francisco de Macorís, forman parte de la provincia de Monte Plata. Entonces, ahí hay un problema de acceso de caminos por la característica propia de esa provincia. Y creo que el ministro de Obras Públicas está desarrollando un trabajo extraordinario que va a redundar en beneficio, sobre todo de los productores agrícolas de esa zona y de esa región tan importante en el país. Miren, yo voy a leer este tuit. Está en inglés, pero logré traducirlo. Dice: nuestra planta de energía flotante se hace realidad. Estrella del Mar 3 partió del puerto de Singapur y zarpa hacia su destino final, Santo Domingo, para entregar energía sustentable a la República Dominicana, llevando electricidad a donde se necesita. Y muestra entonces un barco grandísimo con una planta de generación eléctrica que viene para acá, para la República Dominicana. Y yo, que he sido una persona amante de las inversiones, creo en la inversión pública, en la inversión privada. La República Dominicana en los últimos años ha logrado atraer más de 47,000 millones de dólares en inversión privada extranjera. Eso es sumamente importante porque eso desarrolla. Ahora bien, la inversión extranjera tiene que tener también un stop, tiene que tener una regulación. Y esa planta que nosotros tenemos ahí, que hoy se llama Estrella del Norte, que era la Seaboard, que comenzó en principio a generar las 7 turbinas con full oil en el río Osama, ahí cerquita, en la misma zona colonial, pasó parte, entonces, un ciclo combinado de gas natural a full oil. Pero ¿qué ocurre? Que esta empresa está en un programa de expansión y ahora trae otra planta generadora para colocarla en el río Osama. Pero recientemente yo escuché al presidente de la República y al ministro de Turismo, David Collado, decir que se va a hacer una inversión millonaria en la zona colonial para rescatar la zona colonial. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo, si nosotros estamos tratando de rescatar nuestro centro histórico, nuestra zona colonial, que se están haciendo inversiones millonarias, vamos a permitir la expansión de una planta generadora eléctrica que fue donde se instaló por primera vez, la primera planta que se instaló en el país, en el año 1895, se instaló precisamente donde está ubicada esa planta de generación eléctrica. Entonces nosotros tenemos una ciudad con 94 kilómetros cuadrados, 1 millón de residentes aquí en Santo Domingo y 2 millones
de personas itinerantes que entran y salen a diario a la ciudad, y albergamos el 40% de los vehículos que hay a nivel nacional en este pedacito de tierra. Y en vez de nosotros iniciar un proceso para que esa planta, que yo estoy de acuerdo con esos inversores que vengan, estoy de acuerdo con la expansión del sector privado, pero vamos a ubicarle otro lugar ya esa planta, porque yo creo que ya está bueno de que esa planta eléctrica, por su naturaleza, de la cantidad de ruido que produce, que te produce una contaminación sónica, más los riesgos que implica estar ahí en nuestra principal fuente, que es el río Ozama, frente a nuestra costa, y hay que ver lo que puede implicar eso en materia de contaminación. Bueno, pero vamos a llevarla a otro lugar. Entonces, en vez de agarrar y tener mayor nivel de control, ahora lo que estamos haciendo es permitiendo una expansión en la colocación de esas plantas eléctricas ahí. Y eso no lo digo yo, lo dice lo dice la misma empresa que con mucho orgullo habla de su programa de expansión y la instalación de una nueva planta eléctrica a gas natural de energía sustentable, según lo que ellos dicen. Pero dice que es en el río Ozama que la van a colocar. Sí, en el río Ozama, señor director. En el mismo lugar donde está ahora. Correcto. No tiene mucho sentido eso. Es lo que les digo, o sea, estamos hablando de una planta eléctrica que está en el río Ozama, que por demás la que está contamina. Entonces vamos a aumentar los niveles de contaminación en la capital nosotros. Una capital totalmente tóxica, una ciudad totalmente tóxica. Es decir, que en vez de una, ahora habrían dos. Correcto, ahora hay 7 turbinas, la que tiene ahí tiene 7 turbinas operando a full oil y a gas natural. Y ahora ellos van a traer otra planta para colocarla en el mismo lugar como un mecanismo de expansión. Entonces lo que yo digo, señor, yo estoy de acuerdo que el sector privado invierta, pero el Estado está para regular el comportamiento del sector privado. Yo sé que hay una infraestructura de una subestación que permite la redistribución rápida de esa energía eléctrica y que probablemente ellos van a disminuir costos. Pero yo veo la inversión que está haciendo la familia Vicini ahí en CAEI, en el ingenio CAEI, que han sustituido las plantaciones de caña, señor director, por uno de los parques de energía solar más grandes que va a tener este país. Y eso es energía limpia. Entonces, lo que yo creo es que si nosotros estamos apostando a energía limpia, estamos apostando a que por lo menos tengamos menor nivel de contaminación en una ciudad que todos los días crece más, en una ciudad donde todos los días nosotros tenemos más gente, porque es el centro económico, es el centro financiero del Caribe, ni siquiera de la República Dominicana. Estamos hablando que la ciudad más desarrollada que hay en todo el área del Caribe es la República Dominicana. Es el centro económico del Caribe. Aquí llega todo el mundo, llegan del norte, del sur y del centro a hacer negocio a la República Dominicana. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero venga acá, usted tiene ahí a Manzanillo, usted tiene ahí Barahona, que tiene buenos puertos, usted tiene el río Jaina, que Jaina es una zona totalmente industrial y por demás la más contaminada. Pero usted tiene ahí una serie, usted tiene ahí en el caso específico de San Pedro de Macorís. Ahora, con la matriz energética que nosotros tenemos, necesitamos más generación eléctrica en el sur, donde la generación eléctrica para disminuir costos donde se necesita es el norte. Entonces, ahí deben de entrar las autoridades a decirle, miren, yo necesito que ustedes inviertan en la República Dominicana, pero donde nosotros necesitamos que ustedes se expandan es en Montecristi, donde necesitamos que ustedes se expandan es en Puerto Plata, es en Samaná. Ese fue el primer generador aquí en nuestro país, en 1896, el primer generador eléctrico instalado ahí. Instalado en ese lugar, don Willy. Que eso en el 1896 estaba bien ahí. Ahora eso de verdad, uno no entiende cómo se sigue operando esa planta ahí, en ese lugar. Pero hasta el otro día estaba y el Estado la trasladó y la quitó de ahí, precisamente por los niveles de contaminación que implica. Yo recuerdo que a raíz de la crisis energética que se desarrolló en el país a mediados de la década del 90, vino esa empresa y buscaron esa barcaza, y esa barcaza estaba generando energía eléctrica con gasoil, full oil. Ese es el mismo lugar donde donde se instaló el primer generador. El primer generador, correcto. O sea, en el mismo lugar. O sea, desde 1896 contaminando en este lugar de operación. En aquel momento, bueno, llegó el progreso al país, no teníamos energía. Pero ahora hay, como tú planteas, muchísimas cosas que se pueden hacer que no representen tanto peligro para nuestra ciudad
como lo representaría la operación de una planta poderosa ahí en las aguas del río Sama. Que la que está contamina y el gobierno, a través de las autoridades, el Ministerio de Energía y Minas, tienen que buscar, y el Ministerio de Medio Ambiente tienen que buscar el mecanismo de cómo trasladar la generación de esa planta. Pero encima de la que está, ellos anuncian la entrada de otra planta de generación en esa misma zona, en la zona colonial. Porque esa es la zona colonial. Ahí donde está Timber, que ahí es el cuadrante de la zona colonial. Ahí está la avenida del puerto, que es la que bordea todo lo que es el perímetro de la zona colonial. Y lo que me extraña es los niveles de inversión que se están haciendo aquí por el tema de la contaminación y la reestructuración de nuestro centro histórico, que es la zona colonial. Y encima de eso, imagínese usted una planta, yo supongo que la que viene tendrá algunas 4, 5, 6 o 7, 8 turbinas, y a ese agregue las 7 turbinas que tienen. Entonces yo lo que creo es que las autoridades tienen que tomar decisiones, y eso no afecta a la inversión extranjera, es regular la inversión extranjera, es decirle a esos empresarios: nosotros no necesitamos más generación en el Distrito Nacional, la generación la necesitamos en Samaná, necesitamos generación en Puerto Plata, necesitamos generación en Montecristi. Que por cierto, hay que reconocer, uno vive criticando cuando se comienzan los apagones, el griterío, ¿no? Pero ha mejorado mucho la estabilidad en el sistema eléctrico. Hay mucho menos apagones en este momento, esto es muy importante. Porque tenemos una sobreoferta en estos momentos. Ahora nosotros tenemos plantas eléctricas generando. Por ejemplo, la empresa, esta empresa de generación eléctrica, Ejejaina, Ejitabo, que la maneja la familia Vicini, esa empresa ha provocado una reconversión de la matriz que tenía anteriormente a una matriz de energía mucho más limpia. Y por eso usted ve los parques eólicos que están vinculados directamente a esa familia, a esas empresas de generación eléctrica, en el caso específico de Los Cocos, en Pedernales, y ahora el parque Los Girasoles, que está ubicado ahí en Yaguate, estamos hablando de la zona del CAEI. Ahí se están construyendo uno de los parques de energía renovable, de energía solar más grande del país. Baní tiene muchos proyectos, ya varios, un eólico, varios de energía solar. La zona de Baní, y bueno, y tú lo has mencionado, por la zona, esto ya es San Cristóbal, donde se está instalando correcto. Esta, pero Baní también, Baní se están desarrollando varios de estos proyectos de energía solar y energía eólica. Nosotros vamos a hacerle un llamado al gobierno, presidente Luis Abinader, sobre todo al ministro de Medio Ambiente. Creo que en una ocasión el ministro Lisandro Macarrulla incluso habló de la presentación de un informe, y esto amerita, esto no puede ser. Si esa planta eléctrica es inaceptable que ahí se instale una planta de generación eléctrica o se amplíe, ya la planta está, que se amplíen las operaciones de esa planta ahí. Ellos pueden, aquí hay lugares donde se necesita energía. El sur no necesita más energía. La región sur no necesita más energía. Aquí todos los indicadores y todos los análisis que se han hecho sobre lo que es los nuevos campos energéticos, donde más se necesitan en la región norte, porque tenemos excelente línea de transmisión, pero esa línea de transmisión abarca prácticamente todo lo que es la costa sur y el centro de la ciudad y el este, que es donde se concentran el 70% en estos momentos de la generación eléctrica. Entonces estamos concentrando todo lo que es la generación eléctrica en una zona que por demás es muy vulnerable a los fenómenos naturales, muy vulnerable sobre todo a los ciclones. Cuando nosotros tenemos zonas que por su ubicación geográfica y por su demografía son menos impactadas con los huracanes, como es la zona de Puerto Plata, la zona de Manzanillo, y esa zona que está en toda la costa atlántica, que va desde Puerto Plata hacia Montecristi. Esa contaminación sónica, esa contaminación de polución de monóxido de carbono que generan esa planta. Encima de eso, ahora vamos a agregarle otra planta nueva ahí en el río Sama. Yo creo que el gobierno, las autoridades, tienen que tomar decisiones al respecto y decirle a esa empresa
que necesitamos inversión, pero indicarle a dónde es que ellos van a hacer su inversión. Llévatelo junto. Es el gobierno. Z101. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo.